la política en función de lo que es el éxito y el fracaso, esa resaca, cómo queda, pero también el tema de la posverdad. ¿Cuántas cosas hay que hacer para llegar a alcanzar una posición política desde una candidatura? Hoy estamos hablando con la representación del éxito, un integrante de este programa, la Facultad de la Salud Física y Psicológica de la República Dominicana en la Z. Estamos hablando con Iván Silva, pero también nuestro invitado del día de hoy, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, exdirector del Departamento de Filosofía y del Departamento de Posgrado, y próximo decano posiblemente de la Facultad de Humanidades, el señor Fran. Tú sabes que yo me confundo, Fran, contigo. Digo, Fran Valdés. Peña Valdés, era mi amigo, sí, psicólogo. Profesor. Ese era mi hermano y amigo, sí. ¿Y qué Fran tú eres? Tú eres Fran Acosta. Tú eres Fran Acosta. Fran, varios Fran. ¿Qué pasó ahora en la política? Tenemos a Iván, que es senador electo. Aquí ten cuidado con lo que tú Nuestras felicitaciones, Iván. Muy merecido posición esa alcanzada, ¿verdad? ¿Tú crees que la posverdad gravitó más que las propuestas en este? Primero, la posverdad, ¿qué es la posverdad? Y luego, si apareció en un 95%, un 80% en este proceso. Y luego le vamos a preguntar a Iván en qué medida él utilizó la posverdad. Vamos a ver, Fran. Bueno, lo primero, permítame decir, lo primero es que hay tres tipos de verdades. Está la verdad de hecho, que es aquella verdad que se genera a través de los sentidos. El contacto del sujeto con el objeto le permite captar información directamente mediante los sentidos. Está la verdad de razón, que es aquella verdad lógica que partiendo de premisas te permite llegar a conclusiones. Y luego está la verdadera verdad, que es la coincidencia entre la verdad de hecho con la verdad de razón, que no siempre ocurre así, ¿verdad? O sea, realidad no y siempre... pensamiento. Exactamente. Cuando la realidad objetiva concuerda con la realidad subjetiva, con la verdad del pensamiento, sí, entonces estamos a lo que yo llamo la verdadera verdad. Sí. La posverdad es una verdad de razón. Es una verdad que se construye de forma racional, con apariencia de coincidir con el dato, pero que no es siempre, que no llega a una que a veces llega a una conclusión verdadera, pero que en el fondo es falsa. Es una especie de sofisma, ¿verdad? Por tanto, la construcción el objetivo de la posverdad es precisamente la construcción de esa verdad de razón con la finalidad de convencer argumentativamente a las grandes mayorías de un determinado hecho. ¿Qué es lo que pasa con las encuestas hoy en día? Las encuestas es un instrumento para medir la verdad de hecho, el dato empírico, el dato que se obtiene de la realidad. Sin embargo, hoy en día se utiliza con mucha frecuencia para crear opinión pública. Y esa opinión pública se revierte en una transformación, en una modificación de la verdad, y vemos entonces cómo algo que pudo habernos sido se convierte a través de las encuestas, termina siendo. Entonces, ese es el gran problema. No es que uno no cree en las encuestas, porque mucha gente dice, ay, que tú no crees en las encuestas. Claro que no. Yo como sociólogo, como filósofo, como profesor de metodología durante mucho tiempo, más de 30 años, no puedo desconfiar de lo que es un instrumento tan exacto, tan válido como son las encuestas, lo son. Ahora, las encuestas lo que te mide es un dato empírico en un momento determinado, lo cual no siempre ese dato empírico va a concordar con la verdad racional. Entonces esa verdad racional te lleva a tú modificar la realidad que te da el dato. Esta campaña estuvo matizada por muchos chismes, muchos rumores, muchas acusaciones, tú me dices, yo te doy, yo qué, todo eso. Sin embargo, yo siento que esas acusaciones y esos chismes no cambiaron la voluntad. Y ahí está, de manifiesto. Las personas cuando no quieren creer, aunque le presenten la realidad, no creen. O sea, el elemento emocional y sentimental del sujeto es lo que determina el tema de la posverdad. No, es que parte de la posverdad es trabajar esa parte emocional del sujeto. Es decir, estamos frente a una realidad, las encuestas. Pero las encuestas no tienen que ser así necesariamente después de hecho. Hay muchos ejemplos donde las encuestas han fallado. Tenemos el caso, por ejemplo, en las últimas elecciones en Estados Unidos, donde Hillary supuestamente le ganaba a Trump. Sin embargo, no fue así. O cuando en el debate de Obama con su contrincante, veíamos cómo el contrincante de Obama le ganaba a Obama. Sin embargo, no fue así.
Entonces vemos que no siempre eso ocurre. Ahora, la percepción se puede seguir trabajando para hacer coincidir la realidad con la verdad, la verdad empírica con la verdad de hecho, con la verdad de razón. Eso se puede trabajar a través de lo que tú decías, del manejo de las emociones, de los sentimientos, y seguirlo trabajando así. Por ejemplo, en las encuestas ahora, que pasó ahora recientemente, oye, es sorprendente de cómo los datos casi coincidieron exactamente con lo de la encuesta. Sí. Eso se puede decir, se puede atribuir a la efectividad de las encuestas, es verdad, pero no necesariamente. También pudo haber sido que la propaganda hecha alrededor de esos resultados hicieran modificar la realidad y hacerla coincidir con la encuesta. ¿Cómo lo hubiera determinado si en verdad incidió? Si no se publica, si se mantiene como una herramienta de trabajo para ver qué pasa, ahí sí. Pero después que ya tú la publicas, ya tú sesgas lo que son los posibles resultados, porque tú puedes cambiar la voluntad del electorado y hacerlo coincidir con esa verdad de razón. Mira, es más, yo le iba a pedir a Cundo que me sacara, pero no lo voy a hacer, porque yo le iba a decir, de los 3 candidatos principales, le iba a decir quién utilizó más la posverdad, pero yo estoy muy jovencito, todavía no me voy a meter en problemas. Yo quiero que Iván, que ha vivido en carne propia el proceso, nosotros somos simples analistas, ¿sí?, que a veces caemos en la especulación, vamos a decirlo así, aunque somos científicos. Digo, Fran, Iván, ¿cómo se vive el tema de la posverdad en la política dentro? Qué bueno que ustedes pusieron ese ejemplo, el ejemplo de las encuestas. Podríamos poner más ejemplos, pero las encuestas es bien interesante porque la gente lo asimila y lo entiende mejor. Yo, por ejemplo, en la Romana, yo utilicé las encuestas mucho, pero nunca publiqué ninguna. Yo las encuestas las utilicé como una herramienta de trabajo, esa era mi guía. Exacto. Con eso era que yo hacía todos mis movimientos para lograr el éxito, para lograr el triunfo de la candidatura. Las encuestas, nunca creí en ellas como una herramienta que me iba a decir si yo ganaba o perdía. Exacto. No, nunca las utilicé así. Yo sabía que no sirven para eso, por eso nunca las utilicé de esa manera, porque las encuestas simple y sencillamente es una herramienta. Una herramienta de trabajo. Para tú lograr un objetivo. Y la verdad es que me ayudaron mucho. No fueron todo, porque de hecho la compañía, la persona que me trabajó esa parte, cuando la hacíamos micro, para que me diera un resultado en un lugar específico, tenía buenos resultados, pero cuando tú la analizabas del punto de vista macro, es decir, la provincia completa, pues los resultados no fueron los mismos que lo que sucedió. Es decir, se parecía mucho, no te voy a negar, se pareció mucho al resultado final, pero hubieron ciertos sesgos ahí, ciertas cosas que pasaron. Por eso las encuestas no debemos creer en ellas 100%, son una herramienta simple y sencillamente. Eso es igual que los exámenes de laboratorio de nosotros los médicos. Es decir, un médico no puede hacer un diagnóstico en base a un examen de laboratorio. No lo puede hacer jamás. Tiene que hacer un cruce. Tiene que hacer un cruce, tiene que hacer una buena historia clínica, tiene que hacer un buen examen físico, tiene que complementar con los laboratorios X o Y para llegar a un diagnóstico certero y poder instaurar un tratamiento. Entonces, yo creo que también en el ámbito político las encuestas pues solamente son una herramienta. Pero fuera de las encuestas, Iván, hay un concepto que se llama... No hay verdad ahí, sí, la verdad en realidad usted la va a tener, es el resultado final de todo el trabajo que usted hizo. Hay una expresión políticamente correcta. El candidato, aunque esté perdiendo, no puede decir que está perdiendo. Tuviste momentos en donde tú, consciente de que no era tu espacio todavía, tu momento, tú tenías que ser optimista y decir, bueno, estoy ganando. En ningún momento dije ni que estaba perdiendo ni que estaba ganando. No utilicé esos términos en mi campaña, la verdad. No lo utilicé. El único momento creo que lo utilicé fue el día de las elecciones. No para lograr ningún propósito, sino porque ya lo sentí así. Y lo hice en algunos recintos que visité en horas de la tarde, dándole apoyo y
dándole fe y esperanza a los compañeros que estaban trabajando en las urnas y en los recintos y en los colegios, que les dije, compañeros, el triunfo es nuestro. Ese fue el único momento que yo dije que había ganado, y tampoco dije en ningún momento que había perdido. Sí. Fran, en la antigua Grecia, ¿a quiénes, con lo de hoy, políticos de hoy y ese tipo de cosas, lo podemos comparar con los que utilizan la posverdad? ¿En la antigua Grecia ya había posverdad? Claro, los sofistas. Los sofistas eran esos filósofos itinerantes que, bueno, de hecho fueron los que convencieron a los atenienses de la filosofía. Porque los atenienses, amparados precisamente en la mitología como un instrumento de dominación, no creían nada que no fuera sobre la base de la creencia de los dioses. De hecho, cuando apareció un filósofo, Protágoras, que fue el primero que llegó allá diciendo que el sol no era ningún dios, sino una bola de fuego al tamaño del Peloponesio, tuvo que salir corriendo porque lo quisieron eliminar, ¿verdad? Y que esa era una verdad, eso estaba más cerca que la creencia de los dioses que tenían los atenienses en ese momento. Sin embargo, los sofistas, amparados precisamente en un razonamiento, en una verdad de razón, en una verdad lógica, predicaban precisamente en lo que hoy llamamos la posverdad, y convencieron a los atenienses de la filosofía. Yeah. Y permitieron llevar la filosofía, que era un pensamiento de la marginalidad, de los entes marginales, porque surgió precisamente en las colonias jónicas, que estaban muy alejados de la metrópolis de Atenas en ese momento. Son ellos los que llevan esta manera de pensar nueva a los atenienses y lo convencieron. Pero ¿cómo lo convencieron? Lo convencieron a través de razonamiento lógico. Dígame lo que usted quiere, que yo te voy a decir la verdad que usted quiere que tú quieres escuchar. Y entonces ellos se fundamentaron en esa. Es decir, que podríamos ver que, aunque la palabra posverdad es relativamente reciente, de la década de los 90, el concepto ya estaba instalado precisamente desde el principio mismo de la filosofía. Bien, Iván, Platón decía en la República que el Estado debía ser dirigido precisamente por hombres virtuosos. Y como Fran menciona, existía también el personaje de los sofistas, que eran personas que se dedicaban a educar precisamente a cambio de dinero y tenían una gran capacidad verbal para convencer. En el caso tuyo, para tú persuadir a tus votantes, ¿cuál entiendes tú que es tu principal virtud? Bueno, mira, nosotros como comunicador, pues teníamos una gran ventaja en ese sentido. Siempre tratamos de utilizar un lenguaje sencillo, llano, que la gente lo pudiera entender cuando dábamos nuestros discursos. Y siempre nos adaptábamos a las circunstancias y a las situaciones al momento de nosotros dirigir nuestras ideas y lo que queríamos transmitir a la gente. Yo nunca utilicé el discurso para hacer demagogia. Todos los discursos que di los hice de corazón, los hice con lo que yo sentía. Y por eso es que te decía al principio del programa que todo lo que prometí en la provincia de La Romana lo voy a cumplir, porque nunca me excedí tampoco. Es decir, no hice excesos, no hice promesas que yo no pudiera cumplir. De hecho, ya comencé a cumplir algunas de las cosas que prometí en mi campaña. Y lo voy a hacer, creo que lo voy a hacer todo. ¿Qué es eso? ¿Qué empezaste? Todo lo que prometí lo voy a hacer. Por ejemplo, ya el Día de las Madres, yo conocí a una señora que vivía en una situación paupérrima, una situación bien difícil desde el punto de vista económico, y su casa era un desastre. Tenía una casa de piso de tierra cayéndose. Y ella tenía un pequeño colmadito que estaba completamente quebrado, porque todo el mundo quebró en la pandemia. Es decir, estos 150,000 millones de pesos del presupuesto complementario
como todo el mundo lo sabe, no se reflejaron en esta situación de pandemia, ni para evitar el contagio del COVID, ni para evitar la muerte del COVID, ni tampoco para mitigar la desesperación y la angustia de la gente desde el punto de vista económico. Entonces, el primer regalo de las madres que entregué fue construirle esa casa a esa señora. Claro, no vayan a pensar que una casa. No, pero ajá. Bueno, ¿qué tenía ella? Exactamente. Yo le hice algo mejor de lo que ella, mucho mejor, 100,000 veces mejor que lo que ella tenía. Ese fue mi primer regalo de las madres. Sí. Y yo, cuando le entregué esa casa a ella el Día de las Madres, yo le prometí que cuando yo fuera senador, al otro día que me declararan senador, la primera casa que iba a visitar era la casa de ella, a tomarme un café con ella. Y eso mismo hice. Fui, automáticamente ya supe que era senadora. Al otro día, después de las elecciones, la primera casa que visité y me tomé una taza de café fue la casa de ella. ¿Qué sensación tú experimentaste como ser humano ahí? Ella experimentó una sensación mucho más grande que la mía. Yo me sentí bien porque la vi bien, tú sabes, no solamente le entregué su casa, sino que también le puse un negocio que ella tenía, se lo surtí para que ella pudiera comenzar de nuevo con su negocito, porque ella vivía en un colmado. Y se lo surtí, se lo puse bien bonito, y ella ya vendió muchísimo ese día que yo fui allá. Con toda sinceridad, Iván, no me mire a los ojos a mí. Sí. Mira a Fran, si tú quieres, a los ojos, para ver si tú haces sincero con tu respuesta. Sí. ¿Qué sensación en comparación con tu primer salario? No sé si lo recuerdas. Mi primer salario, sí lo recuerdo. Sí. Cuando ya te dieron los resultados de que fuiste senador electo, y cuando le entregaste esa casa a esa señora, ¿cuál fue más intensa de esas tres sensaciones? Bueno, mira, la casa de la señora fue una de las sensaciones. Analízalo, Fran, tú chequea a ver si dice la verdad o no. Fue una de las sensaciones más intensas que vi. Mi primer salario no fue una cosa. En realidad, mi primera noche de servicio como médico, eso sí me provocó una gran sensación de placer, pero no lo que me pagaron después de esa primera noche. Porque mi primer salario dependió de esa noche de servicio en una clínica, que recuerdo que fueron 40 pesos que me dieron. Pero lo que yo viví esa noche, eso no lo puedo comparar con nada. No, eso no se puede comparar con nada. Eso sí fue algo grande en mi vida. Es decir, esa primera noche yo solo, en una emergencia, trabajando, atendiendo a la gente solo. Eso fue algo para mí sumamente emocionante y que marcó mi vida. Ahora, el salario per se no hizo nada. Podemos nosotros, y es bueno que Iván, porque yo me imagino, Iván, que tú vas a seguir con tu carrera de político. Sí, pero claro. Okay. Sí. Podemos erradicar de la política la posverdad. ¿Es posible eso? No tan solo de la política, de la vida del ser humano es imposible erradicar la posverdad. Siempre ha estado ahí. Porque el ser humano es un ser de ilusión, es un ser de expectativas. Y el día que desaparezca esa expectativa, esa ilusión, vendría el suicidio colectivo. No va a desaparecer nunca. Eso va a estar ahí. Es decir, no podemos engañar, la posverdad siempre ha existido, existe y va a existir toda la vida. Esas expectativas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que todas las acciones del ser humano descansen sobre la posverdad. Ahí es que está lo delicado, porque no todo es así. Por ejemplo, yo puedo decir con una actitud política de que el coronavirus no existe. Y eso le eleva el ánimo, la moral a la gente para seguir el trabajo. Pero yo tengo que buscar la vacuna para eso. Yo tengo que trabajar no basta con que yo le cree la ilusión a la gente de que el coronavirus no existe. Yo tengo que buscarle soluciones concretas a esa parte. No basta con que yo convenza a la gente a través de razonamiento lógico, argumentativo y de carácter sofístico, mezclando verdades y mentiras para llegar a conclusiones con apariencia verdadera, pero que en el fondo son falsos. Además de eso, que yo convenza a la gente por esa vía, yo tengo que buscarle soluciones concretas, porque a la larga eso se va a salir a relucir. La posverdad es una verdad provisional, Fran, no es permanente. Esta es dura. Entonces tú siempre tienes que vivir inventándote esa posverdad. Esta pregunta es dura para ti, para que volvamos con Iván. Esta es dura. ¿Fracasó Kant con su imperativo categórico?
Bueno, yo no diría que fracasó, porque recuerda que Kant fue un esfuerzo en la filosofía por mezclar un poco las verdades empíricas con las verdades de hecho con las verdades racionales. Fue el primero a través de lo que era el apriorismo kantiano que hizo este gran esfuerzo. Después ya luego le siguió Hegel y le siguió Marx. Pero fue el primero en hablar precisamente de ese esfuerzo de que la verdad no está en la razón, pero que tampoco está en la empiria, que era la discusión que se había en la modernidad entre los empiristas ingleses y los racionalistas franceses con Descartes, por un lado, Leibniz, y John Locke, Francis Bacon por el otro lado. Entonces, Kant lo que hace es que trata de conciliar estas dos verdades, la verdad de razón y la verdad de hecho. Entonces, ese apriorismo kantiano es una especie de conciliación. Entonces, yo no diría que fracasó, sino es un esfuerzo por aproximarnos a lo que yo llamo la verdadera verdad. No, sin lugar a dudas, lo que nos están escuchando, la palabra tiene el inmenso poder de buscarle la vuelta, un bajadero a todo. ¿Sí o no, Frank? Claro, no, obviamente, claro.